Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Hoy meditamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18, donde dice la palabra del Señor que oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron entonces también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se le puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, y también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta ahí la palabra del Señor. La conversión de los paganos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, que se sorprendió y escandalizó, especialmente preocupados por el testimonio del apóstol Pedro y de las personas que con él habían viajado. De modo que lo convocaron para pedirles explicación. La mayoría de los judíos que habían creído en Jesús pensaban que la salvación era solo para ellos. Los que eran de la circuncisión se trataban de un grupo de creyentes en Jerusalén que pensaba que los gentiles sí podrían salvarse, pero solo si primero se convertían al judaísmo y seguían las costumbres y tradiciones de ellos. Unos y otros estaban totalmente equivocados. Estos discutían con el apóstol Pedro, afeándole que hubiese entrado en casa de gentiles y comido con ellos. Para los judíos, un gentil es todo aquel que no pertenece a ninguna de las tribus de Israel. Mezclarse con ellos suponía una grave ofensa. También serían aquellos judaizantes, los que discutieron con Pedro, los que más tarde se opondrán fuertemente al apóstol Pablo, algo que veremos en el capítulo 15 cuando lleguemos ahí. Pero en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 9, Jesús había enfrentado a los escribas y fariseos que daban más importancia a las tradiciones de los ancianos que a la misma palabra de Dios. Hermanos, hay que tener cuidado con los grupos que se forman, no para edificar la obra de Dios, sino para defender sus propios intereses personales
o de cualquier otra índole, aún a costa de la palabra de Dios. Por cierto, hubiera cuestionado la iglesia a Pedro si creyeran que era el primer papa, como dicen los católicos, que le llamasen la atención. ¿Lo consideró Pedro una falta de respeto hacia la autoridad de su papado? ¿O tal autoridad era ajena y desconocida para la iglesia de aquel entonces y para el mismo Pedro? Pedro, con paciencia, no como papa, sino como discípulo de Cristo, como siervo del Señor, soportando la debilidad de sus hermanos en la fe, les explicó por orden y con detalle cómo Dios le había revelado su plan y lo que había pasado después. Les contó todo el proceso y los resultados. Entonces, oídas todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí se aclara que fueron 6 los hermanos que acompañaron a Pedro a casa de Cornelio. En cuanto a las palabras del apóstol sobre la salvación en el versículo 14, la pregunta es, ¿puede la fe de alguien salvar a su familia? La respuesta es no. Hay que decirlo claramente. Es preciso tener cuidado a la hora de interpretar las escrituras, teniendo en cuenta el contexto de la misma para no errar. En ningún pasaje encontramos esta doctrina de que si tú crees, se salva también tu familia. Sin embargo, muchos lo creen a pie juntilla. Por este pasaje y otros de Hechos 16:31 que meditaremos en su momento. ¿Cómo entender estos pasajes que parecen decir precisamente eso? Debemos entenderlos a la luz de otros pasajes que hablan del mismo tema. No obstante, aquí de lo que se trata es de la mala traducción del texto original. En la versión, la palabra dice, Él te hablará de algo que puede ser tu salvación y la de tu familia. Esta traducción es mucho más ajustada al contexto que la Reina Valera del 60, porque la salvación siempre depende de la fe del individuo. Sin fe es imposible que ninguno sea salvo. Y hay muchísimos pasajes que demuestran que solo por medio de la fe obtenemos la salvación. No es necesario presentar pasajes al respecto, pues todo el que conoce las Escrituras conoce de sobra que Dios exige la fe. La fe es algo personal, es intransferible. Podemos compartirla, pero las personas con las que lo compartimos deben tener fe. Nadie puede creer por otro. Pedro tomó una postura valiente al mantener que si Dios los había aprobado sin la circuncisión, ellos también debían hacerlo. Con la experiencia de Esteban, después la de Felipe y ahora la de Pedro, el Evangelio se abrió a los gentiles temerosos de Dios. Estaba comenzando la batalla por abolir la separación entre judíos y gentiles. Veremos más adelante cómo a través del apóstol Pablo esta separación termina. Recordemos que Dios había prometido que la bendición alcanzaría también a los gentiles. Promesa que comenzó con las palabras que el Señor le habló a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solo los judíos, todas las familias de la tierra. También en Génesis 18:18 y en otros muchos pasajes. Pero los judíos no quisieron entenderlo de ese modo. Queridos hermanos y amigos, tengamos mucho cuidado con la gente que se molesta porque Dios bendice a otras personas como a ellos. Porque no lo hizo o porque no lo hizo según la manera en que ellos entienden que Dios debe hacer las cosas. Es una manifestación de orgullo religioso.
de soberbia humana, molestarse de que la palabra de Dios sea recibida por alguien y el Espíritu de Dios se manifieste en otras personas. Este pasaje nos enseña claramente que antes de juzgar la conducta de otros, debemos escucharlos primero. Que Dios nos ayude a entender este tipo de cuestiones que tanto nos cuestan y que entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque es el deseo de Dios. Bendecirnos no solamente a nosotros y que la bendición se estanque en nosotros, sino que compartamos la bendición con todo tipo de personas. Sigamos anunciando, testificando de la fe en Jesús. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aprovechen este día, que es un día hermoso para hacerlo, para compartir con otros lo que Dios está haciendo contigo. Un abrazo. Bendiciones.